Continuamos hablando de política institucional de la mano de la Federación Médica de la Provincia de Buenos Aires, FEMEBA, y de la Fundación FEMEBA, a través de la presentación del programa de prevención de la violencia a los médicos, un programa que lleva adelante la doctora María Verónica Schiavina, secretaria de Hacienda de la Federación Médica Provincial y tesorera de la Fundación FEMEBA. Este programa está integrado por un grupo de profesionales interdisciplinarios. Estuvimos conversando con la doctora Sofía Girotti Blanco, abogada, responsable del área legal de este programa contra la violencia sanitaria, y también conversamos con el licenciado en Antropología y Epidemiología, especialista en encuestas sanitarias, Andrés Bolzán. Vamos ahora con el informe. Dentro de la Federación Médica, hace ya casi 2 años estamos trabajando en el programa de prevención y abordaje de la violencia sanitaria, llevándolo adelante junto a la doctora Verónica Schiavina. La verdad que el programa surgió a partir de la inquietud de la mesa directiva de FEMEBA al ver la gran cantidad de casos que se veían desde 2 aspectos, desde los medios de comunicación, los medios de prensa, que cada vez desde 10 años para atrás veíamos que esto en los noticieros, por ejemplo, era ya una noticia que se veía asiduamente. Desde el verlo, por otro lado, desde el ámbito internacional, que vemos que diferentes países vienen trabajando hace años ya, por lo menos 20 años en este tema. Y entonces la Federación vio también que desde el ámbito del interior de la provincia los médicos sufren en demasía esta cuestión, ¿sí? Más allá de lo que se piensa que es solamente en el conurbano o en Capital Federal. Entonces el ver que en ciudades muy pequeñas el médico que es víctima de una situación de violencia o el equipo sanitario en sí, sufre no solo el hecho concreto en sí, sino el posteriori al hecho del poder, el encontrarse con la víctima asiduamente. Eso fue un poco lo que los llevó a la mesa ejecutiva a decir: nos tenemos que poner a trabajar en este problema que entendemos que tiene una solución. Entonces el programa lo empezamos viendo en qué estado situacional estábamos en la provincia de Buenos Aires, porque no teníamos estadísticas concretas. Teníamos estadísticas internacionales, pero no había a nivel provincial. Entonces empezamos viendo con el epidemiólogo de FEMEBA, con Andrés Bolzán, hacer una encuesta para los médicos exclusivamente de la Federación. Y luego, ya la segunda parte del programa, nos abocamos a educar, a empezar a capacitar a todo el equipo profesional. Entonces empezamos este año hicimos el primer curso virtual que se dio en Argentina, enfocando el problema de la violencia desde diferentes perspectivas, desde el ámbito de la comunicación, desde el ámbito judicial, desde el ámbito de la mediación y desde lo netamente médico, ¿sí? Desde el ámbito de la psiquiatría también. Así que, ¿por qué entendimos que teníamos que, viendo cuáles eran las mayores causas que nos daba esa encuesta que hicimos, entendimos que era sumamente importante capacitar? Y a la vez estamos llevando a cabo una campaña de concientización a la población en general. La campaña, mira, la empezamos hace ya 1 año y estamos yendo ciudad por ciudad de la provincia con lo que llamamos la pastilla contra la violencia, porque repito esto de que entendemos que tiene cura si trabajamos todos en conjunto, si nos capacitamos los profesionales y si la sociedad toma conciencia que si tenemos una relación médico-paciente, una relación sanitaria con un trato digno, ese vínculo va a generar que el grado de atención que se le dé sea de mejor calidad. Entonces la campaña consta en ir
por las ciudades, ya tenemos un cronograma armado donde vamos instalamos esta pastilla gigante contra la violencia para charlar de a uno, con cada persona en particular. Por allí vamos en la campaña general. A su vez estamos ya trabajando en lo que son proyectos de ley a nivel provincial y nacional. Este curso virtual entendimos que tenía que ser virtual, en primer lugar, cabe aclarar, para poder llegar a toda la provincia. Y ya hoy estamos pensando en que también se sumen otras provincias, porque es sumamente difícil a veces el poder viajar a una ciudad para ir a capacitarse, los costos que eso tiene. Así que por eso es que se decidió que sea netamente virtual el curso. Y entonces te decía que consta de 4 módulos, grandes módulos. El módulo que me toca a mí, que es desde el ámbito judicial, desde el ámbito jurídico, abordamos qué respuestas me da el ordenamiento jurídico nacional ante un hecho de violencia. Es decir, cómo yo puedo reclamar, qué puedo hacer. Entonces lo abordamos desde el ámbito penal, netamente las denuncias que uno puede hacer si es víctima de una situación de violencia. Esto hablamos de lo que es el delito de lesiones, el delito de amenazas. Después lo abordamos desde el ámbito civil, ¿sí? La acción de daños y perjuicios propiamente dicha, que ya todo el mundo conoce. Y también una tercera pata, lo que es el sistema de la ley de riesgos del trabajo, ¿sí? Y por último, también abordamos ciertas herramientas concretas de trabajo internas, que no llegan al ámbito judicial, pero que son muy útiles y que se están utilizando en Estados Unidos, en Australia, en Gran Bretaña, lo que se llaman los acuerdos de comportamiento aceptable. Esto es necesario tener a una institución comprometida, a las cabezas de la institución comprometida en poder desarrollar estos acuerdos entre la familia, el paciente y el equipo sanitario ante un hecho de violencia, de agresión que haya acontecido. Y esto intentamos recalcar mucho porque vuelvo a esto de las ciudades chicas. Un incidente con una familia, con un paciente, es un paciente que voy a volver a atender, porque es un paciente que no tiene otro lugar donde atenderse en un hospital público en una ciudad chica. Entonces es necesario trabajar en reconstruir esa relación y esos acuerdos de comportamiento aceptable sirven muchísimo. Después, desde el ámbito de la mediación sanitaria, también lo da la abogada Susana Rosim, que ella es mediadora de familia y hoy está yendo a lo que es mediación sanitaria. Y va un poco de la mano en esto que les explicaba recién, en intentar dar herramientas útiles para resolver el conflicto de un modo diferente, el no tener que llegar a la vía judicial. Y ella lo que busca es conformar mediadores sanitarios, tener un servicio de mediación que esté conformado en las instituciones y que sirva tanto para aquellos desacuerdos que hayan internos entre los profesionales como con la familia o un paciente, ¿sí? En el marco de la confidencialidad y herramientas concretas de cómo trabajar esas sesiones de mediación. El módulo de comunicación lo lleva adelante la doctora Mónica Petracci y ella establece 2 aristas de trabajo. Por un lado, lo que es la comunicación institucional, ¿sí? El dar herramientas para que la institución se pueda comunicar de determinada forma que prevenga los hechos de violencia. Y por otro lado, trabaja en la comunicación que llama ella cara a cara. ¿Qué herramientas útiles tengo? Esto que no se estudia en la facultad, qué herramientas tengo para prevenir un hecho de violencia con una familia al darle, por ejemplo, una mala noticia. Desde a qué distancia tengo que estar del paciente, cómo deben ser los gestos que tengo que tener para con esa familia, si esta familia empieza a escalar, si yo veo determinados gestos de la otra parte que me inducen de que posiblemente se genere una situación de violencia, el llamar a un compañero, el abrir la puerta, determinados gestos, tips diríamos, que nos van a servir al momento de abordar una situación y controlarnos, ¿no? Ella lo trabaja desde ese punto. Y el último módulo lo dicta la doctora Vanessa Maritato, que ella es psiquiatra. ¿Y por qué escogimos trabajar sobre lo que llamamos población vulnerable? Porque una de las
primeras 3 causas que nos dio esta encuesta es que de causas de violencia es que los pacientes psiquiátricos o con abuso de estupefacientes son generadores de violencia. Entonces la doctora aborda la problemática desde una cuestión eminentemente técnica, ¿sí? El cómo abordar a un paciente agitado. ¿Sí? Cómo prevenir una situación de violencia, ¿sí? Y en el caso de que ya tenga una agitación, cómo trabajarlo desde la contención mecánica, la contención verbal, la contención con psicofármacos. Esto es netamente para los profesionales. Fue sumamente importante empezar a trabajar teniendo números, diríamos, en palabras sencillas, porque no lo sabía en Argentina. Es por eso que hoy, al haber hecho acuerdos con otras provincias, con la provincia de Neuquén, de Salta, de Tucumán, se está replicando la misma encuesta a nivel de estas provincias, porque veíamos que a nivel internacional países como España, Estados Unidos, en cada uno de sus estados, tenían datos concretos de cómo abordar la situación desde todas estas aristas que vemos en el curso. Y la verdad que nos llamó mucho la atención el tener un 58% de médicos que hayan referido en algún momento de su ejercicio profesional el haber sufrido un hecho de violencia. Y mayormente las mujeres. En el Observatorio de Violencia trabajamos varias cuestiones. En primer lugar, ver qué cantidad de casos hay y cómo es la tipología de los casos, ¿sí? Se van a encontrar con información de la provincia de Buenos Aires y información a nivel internacional para ver cómo estamos parados a nivel internacional comparativamente. Y por otro lado, también lo que trabajamos es un servicio para los médicos de la Federación, donde les damos un sistema de ayuda luego de haber sufrido un hecho de violencia, ¿sí? Lo asistimos tanto psicológicamente como jurídicamente. El médico puede reportar haber sufrido un hecho de violencia a través de 4 vías, vía telefónica, vía mail, vía un sistema en la página web y vía el app del celular. Inmediatamente puede replicar que fue víctima de un hecho de violencia y dentro de las 24 horas nosotros nos comunicamos con el médico para darle esta asistencia gratuita y diríamos contenerlo desde estas 2 perspectivas. A su vez, esta contención que le brindamos, le hacemos una pequeña encuesta, que es anónima, por supuesto, que nos va a ayudar a tener esta estadística. A nivel de la provincia de Buenos Aires no había encuestas recientes. Estimo que no había encuestas a nivel de toda la provincia, creo que esta es la primera, pero para, digamos, no cometer el error de dejar de lado algún trabajo previo que yo desconozca, podemos decir que por lo menos los últimos 10 años no hay trabajos con toda la provincia abarcada para evaluar cuál es la prevalencia o la magnitud del problema en el ámbito médico. Y estamos refiriéndonos exclusivamente a lo que es un hecho en particular, ya socialmente instalado, que es sufrir hechos de violencia mientras se trabaja en favor de la gente, ¿no? Lo cual parece una cosa medio impensada, pero está pasando. Así que lo primero que hicimos fue realizar una encuesta. Lo primero que uno piensa cuando va a hacer una encuesta es qué es lo que quiere obtener de datos que no tiene. Y bueno, ¿qué información quisiera saber y no tengo ahora? Bueno, ¿y cómo voy a abordarla? ¿A través de qué? Así que lo que primero hicimos fue empezar a analizar modelos de otros países que sí tenían encuestas hechas. Entonces, bueno, hicimos una revisión de Asia, de Europa, de Norteamérica, de Uruguay, de Chile, y a partir de ahí empezamos a modelizar lo que podría ser una adaptación local. Hay realidades diferentes, pero hay como ciertos trazadores que después de que analizamos la encuesta, lo sufren los del interior, como se llama, como los del conurbano, porque en algunas cuestiones prácticamente no vimos diferencias, pero en otras sí. Entonces lo que hicimos fue, después de obtener, digamos, los resultados, fue categorizarlos en los sectores a los que pertenecían los médicos, si eran médicos más del conurbano o más del interior. Y ahí es donde pudimos ver que algunas cuestiones, bueno, tenían particularidades y otras eran como trazadoras. ¿Y qué importancia tiene el decir que eran como trazadoras? Que independientemente del lugar donde viva, el problema es un problema importante, porque los está afectando por igual. Entonces, una de las cosas que nos llamaba la atención es, por ejemplo, cómo en realidad los obstetras y neonatólogos del interior tienen más problemas de sufrir actos de violencia
que los del conurbano. Yo diría que hay que, digamos, categorizarlo en distintas áreas problema, desde los contratos de trabajo, las condiciones en las que el médico está trabajando, además de los derechos de los pacientes, la información que tienen los pacientes no por vía oficial sino por vía internet, y entonces comienzan a cuestionar el accionar médico sin mucho fundamento, sino leer lo que pueden, entender lo que pueden en su buena manera, pero es así. La otra cuestión tiene que ver con la cuestión de edilicia, es decir, cómo tenemos demarcadas las líneas de tránsito de los pacientes, de los médicos, las separaciones adecuadas, la circulación correcta. La otra es la dirección del hospital, si realmente la dirección del hospital tiene una política que tenga inferencia con este problema de la violencia o no, si hay apoyo hacia los médicos cuando sufren la problemática, si hay, digamos, normativas para la prevención y educación hacia los médicos para la prevención. O sea, es muy complejo, pero todo esto que te estoy mencionando, todo en alguna medida está influenciando la problemática que emerge como el hecho de violencia, como la punta de la pirámide, porque en realidad la base comienza en otro lugar.